El periodismo en el Congreso. Buen viernes para todos y todas. Aquí estamos en la tercera edición haciendo el aguante en estas últimas horas, previo al fin de semana y previo también a otra semana de actividad, la próxima con elecciones el domingo. Vamos a estar conversando de todo ese proceso electoral que se va a dar en varias provincias. Algunas son paso, otras son definitorias y de eso vamos a estar conversando con mis colegas en un ratito nada más porque es importante para la Cámara de Diputados, más allá de que no se definan todavía quiénes ocuparán las bancas, sino porque muchos legisladores son candidatos a diputados provinciales, a senadores provinciales, a gobernadores, incluso también a intendentes. Así que es importante no solo para la política, por el calendario electoral, sino para la configuración después de las relaciones aquí dentro de la propia Cámara de Diputados. Pero también vamos a anticipar un poco los debates de la semana que viene. Hay varias comisiones. Ayer contábamos que se efectivizó la convocatoria de la sesión informativa para escuchar al jefe de gabinete Agustín Rossi, así que también un poquito vamos a anticipar las preguntas, cuántas hicieron, cómo va a ser el ritmo del debate, qué se espera de esa presentación, porque si bien la Constitución establece que venga una vez por mes, además Rossi va a venir como precandidato del Frente de Todos a presidente de la Nación, que lo pone en otro lugar distinto que ser solamente jefe de gabinete y venir a explicar las políticas del gobierno central aquí a la Cámara de Diputados. Vino hace un mes y medio atrás, así que viene cumpliendo a rajatabla, digamos, el jefe de gabinete Agustín Rossi, la Constitución Nacional y el artículo que se incorporó allá en el año 94 con la reforma constitucional que incorpora la figura del jefe de gabinete y le da esta obligación, una vez por mes, en el año parlamentario, ir a cada una de las cámaras de manera alternada para explicar el ritmo de desarrollo de las políticas públicas, pero también responder las inquietudes de la oposición. Así que eso sucederá la semana que viene. También vamos a repasar un poco de historia, porque en estos días estamos transitando la efeméride vinculada a la aprobación del divorcio vincular. Para la gente joven, hubo un tiempo, hace no mucho, hace 38 años atrás más o menos, donde los matrimonios no se podían disolver, te tenías que casar para siempre y no te podías separar. Hubo mucho trabajo, mucha acción militante de los movimientos de mujeres, pero sobre todo mucha discusión aquí en este Congreso desde 1880 más o menos, 1888 cuando se establece la ley de matrimonio, hasta más o menos el 87 que se aprobó la ley de divorcio. Hubo muchos intentos para, bueno, que la gente se pudiera casar y descasar si quería, se pudiera divorciar de manera disolviendo plenamente el vínculo, y en estos días se está celebrando esa efeméride que tiene mucho que ver con este Congreso, porque además se fueron incorporando más derechos, ¿no? Que las personas del mismo sexo se puedan casar y se reconozca también a aquellos hijos, hijas que estaban fuera de las relaciones matrimoniales, que fue también un proceso importante para la constitución de las distintas formas de pensar las familias. Así que eso también lo vamos a recordar hoy y vamos a repasar la agenda parlamentaria que se constituye. ¿Cómo andan mis amigues? ¿Todo bien? ¿Listos para el fin de semana? Seba Díaz está muy bien trabajando, las voy a presentar a ustedes. Entonces. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien, David, Gaby. Fin de intenso, ¿no? ¿Vos qué opinás? Vos vas a tener un fin de intenso y te toca cubrir las elecciones en 5 provincias, cuatro provincias. Mendoza, San Juan, San Luis y Tucumán. Bien, provincias importantes. Mendoza y Tucumán son de las más pobladas. Pobladas de Argentina, exactamente. Y bueno, la de Tucumán, obviamente, las expectativas puestas después de lo que fue el fallo de la Corte, exactamente. Así va a ser intenso el fin de... Exacto, no nos vamos a aburrir, eso seguro. ¿Todo sí, bien, Gaby? todo bien. Bueno, y además la expectativa, porque la semana próxima es el cierre de la inscripción de alianzas electorales. Ahí se va a conocer entonces los nombres de fantasía que va a tener cada una de las alianzas, si las mantienen o los cambian. Sí. Todo indica que, bueno, hasta ahora se van a más o menos mantener las alianzas, sobre todo de las dos principales coaliciones, pero
hubo mucho ruido en Juntos por el Cambio hasta hoy, te diría, porque... Y va a seguir el lunes, con la convención radical que va a ser. Por la discusión de lo que tiene que ver con la ampliación de ese espacio político. En el Frente de Todos, bueno, también hay bastante ruido respecto a los distintos integrantes del Frente de Todos. Así que bueno, vamos a estar también con eso, que siempre los temas electorales influyen de manera directa en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso, porque bueno, muchos de los actores que vemos aquí de manera cotidiana están siendo candidatos, candidatas, están en la rosca, en la pelea respecto a los temas electorales. Exactamente, después va a haber que saber o conocer con el tiempo si estas ofertas electorales son competitivas sí o no, y eso va a empezar a suceder a partir de agosto, cuando sean las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo anda, Seba? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, como decía acá Gaby, el Frente de Todos también está en tensión, se acercan definiciones, pero bueno, atraviesa un panorama de caos donde no se sabe si van a ser 5 los precandidatos presidenciales o va a ser uno. Por lo menos en Juntos por el Cambio la cuestión está un poco más ordenada, más allá de estas luchas de egos y de posicionamientos que tienen que ver con interna. Hay 2 candidatos principales y en todo caso el interrogante será si se suman Espert o Manes o los dos. Pero más o menos está más acomodado en el Frente de Todos. Bueno, es toda una gran incógnita, ¿no? Y uno de los precandidatos presidenciales va a ser justamente el jefe de gabinete, por lo menos así lo manifestó. Él dice que su postulación es legítima. Ya se lanzó, por lo menos, está en redes lanzado sociales. Y no tiene pensado, a menos que aparezca un candidato de síntesis. Él, bueno, él está convencido de que es mejor un escenario en el cual pueden haber varios precandidatos y que la acumulación de los porcentajes de esos distintos candidatos va a expandir el abanico de intención de voto del oficialismo. Bueno, él va a tener que rendir cuentas el martes que viene, cuando se presente a partir del mediodía, acerca del, bueno, de la gestión del gobierno nacional, pero obviamente esa presentación va a estar permeada por bueno, toda esta rosca y toda esta expectativa acerca de las definiciones electorales. Recordemos que la otra vez que vino Agustín Rossi, desde el entorno del jefe de ministros, señalaban como características particulares que no tenían ningún papel, que podía mantener una discusión política durante horas, con mucha información, con muchos datos, que conoce al detalle el funcionamiento del Estado. Fue más política que técnica. Las dos exposiciones, tanto en Senado con diputados, fue mucho más política, con un capítulo dedicado a la Corte Suprema. Justo creo que fue cuando expuso en Senado se había conocido el fallo de las elecciones. Corte, claro, exactamente. Así que, bueno, obviamente todo ese tema se coló, habló de la proscripción de... No dijo la proscripción de Cristina Kirchner a ser candidata a presidenta, fue muy duro con el Poder Judicial, así que vamos a... Sí, política la conversación, pero se ocuparon también de decir, miren la capacidad que tiene Rossi para dirigir, conducir, hablar, ¿no? Porque era parte de... Sabemos que es una casa que conoce mucho. Sí, algunos incluso decían que se parecía un poco a lo que es una apertura de sesiones ordinarias, porque planteó algunos lineamientos, no solo en tanto la defensa de las políticas de gobierno, sino también algunos lineamientos de lo que habría que hacer para adelante. Ya en ese momento se hablaba de la posibilidad de que Agustín Rossi sea candidato a presidente. Bueno, ahora ya lo ratificó, como decís vos, Amanda, a través de las redes sociales. Dijo que va a ir por esa pelea, que está a favor de que haya paso. Hay otros anotados como Daniel Scioli, que también insiste con que va a ser candidato. No le ha ido muy bien a Rossi en las PASO, digamos todo también, ¿no? En Santa Fe no le ha ido muy bien con las PASO. No, pero bueno, él dijo que va a ir como candidato, hay que ver hasta qué punto se mantiene eso, lo mismo que decíamos con Scioli. Y bueno, después están otros candidatos anotados, Claudio Lozano, Juan Grabois, y la expectativa está puesta en quién se va a candidatear por parte del kirchnerismo o del Frente Renovador, o de esa alianza que estamos viendo cada vez más fuerte entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. Mañana también hay congreso del Frente Renovador, es un congreso de congresales justamente, es un acto político. Hoy estuve chusmeando un poco, preguntando cómo iba a ser, y la idea es principalmente el único orador es Massa. Antes va a haber algunos referentes para hablar con la prensa, pero es como una muestra de posicionamiento y de poder, ¿no? También decir, bueno, somos todos estos nosotros,
todos estos dirigentes y mostrarse un poco a días de que cierren las alianzas para, digamos, revalidar o revalorizar el peso que tiene el Frente Renovador, a ver si sirve para posicionarse mejor, ¿no? Sí, retomando acá lo que planteaba Gaby sobre las expectativas electorales de Agustín Rossi. Bueno, recordemos que Agustín Rossi, está bien, hay especulaciones con que se podría bajar, pero recordemos que en las elecciones del 2021 hubo una intervención directa de Cristina Fernández de Kirchner. Le dijo. Lo llamó y le pidió explícitamente que se baje. Creo que él competía, el candidato que habían consensuado finalmente era Marcelo Lewandowski como candidato a senador nacional, y Rossi no le hizo caso y finalmente se candidateó. Con lo cual hay que ver si pueden doblegarle la voluntad a Agustín Rossi para que se baje y tratar de comprimir un poco la oferta electoral del Frente de Todos. Bueno, pero también los antecedentes en ese sentido pesan, ¿no? Por ahí le ha ido mejor siempre acompañando listas, siendo encabezando diputado, pero acompañando una lista presidencial que cuando por sí mismo buscó compulsar, que sin duda tiene un acompañamiento, es un referente fundamental del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, de la Corriente, pero bueno, hay referentes que es más esquivo por ahí el trámite electoral, ¿no? No es tan directa la relación por el vínculo que tengan, pero me parece que se van definiendo porque el Frente Renovador se junta mañana, el lunes se juntan los radicales, el miércoles cierran las alianzas y faltan 10 días para que cierren las listas. Y el martes se lanzaría Juan Schiaretti también como o candidato, dicen ellos directamente, con a su propia presidente. lista. Exactamente. Porque todavía no se sabe. Estaba un poco en duda eso en medio de las negociaciones, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de que Schiaretti se incorporase a Juntos por el Cambio, algo que, si bien desde ese espacio político dicen no está cerrado el diálogo, puede llegar a ser, pero si va a ser después de las PASO, o por lo menos después de la elección en Córdoba, que es el 25 de junio, claro, donde ahí generó mucho ruido la posibilidad de que el gobernador cordobés sea parte, o más que parte, en realidad que haga un frente con Juntos por el Cambio. Claro, Mi duda es cómo es esa incorporación después de del cierre de alianza. Sería más político. Sí, más hablaban de un candidato extrapartidario y ver cómo hacer eso, pero bueno, eso depende. Porque si lo sumás como vice de Larreta, por ejemplo, que era lo que sonaba, ¿qué haces con todos los diputados? Digo, ¿cómo encajás los ahí, encajás? ¿no? Claro, si ya cerraron las alianzas, no podés negociar con ellos. No, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta esto. Para las PASO se compulsan listas que después la que gana es la que se impone. Exactamente. No es que se vuelve a armar la lista de nuevo. No. Para el momento de las generales. Esa es la discusión dentro de las PASO. Se arman las diferentes listas y quien pierde acompaña en términos políticos. En todo caso, si se gana la elección, terminará Pero él ganaría en las cargo. PASO. En Córdoba. A nivel nacional, él pasaría a las PASO y sería candidato a presidente, ¿no? Claro, sí. Y ahí mi duda es cómo acompañás. ¿Te bajás? Y ¿Cómo bueno, haces? no, después se supone eso que es una posibilidad. Te bajás, pero si te bajás, dejás ¿qué a haces toda con tu tu lista diputado? colgada. Entonces Claro, haces un acuerdo de, bueno, el día que gane Larreta, te sumo a mi gabinete. Exacto, yo creo que va más por por eso ese termina lado. siendo algo más un acuerdo político que electoral, ¿no? Sí, es complejo porque los tiempos corren. Exactamente, y cada no uno se tiene que ponen de responder a su acuerdo. propia tropa, así que no es tan sencillo. Y es tal el lío que hay entre los favores y los cruces entre distintos partidos y organizaciones que a veces no está tan claro, no es tan sencillo armar las alianzas electorales. No solamente la oportunidad, sino también que te acompañen las fuerzas. Seba, nos vas a contar de un proyecto que se presentó en el día de ayer, si no me equivoco. Sí. Por parte de la diputada Natalia Souto. Natalia Souto es diputada del Frente de Todos, justamente de Zona Norte del Gran Buenos Aires, representa los movimientos sociales y introduce nuevamente el debate en torno a la necesidad de remunerar y reconocer el trabajo de los centros comunitarios en los barrios populares, porque es un trabajo muy importante, fundamental para la sostenibilidad de la vida cotidiana, los comedores, o sea, para comer todos los días, pero ese trabajo no se reconoce y no se paga de ninguna manera. Sí, exactamente. Bueno, toda esta realidad es de alguna manera recogida por la diputada Natalia Souto. Vos lo dijiste, ella es representante del partido Somos Barrios de Pie y está muy interiorizada en la cuestión de la economía social y de la economía popular y de toda esa gente, toda esa población que está por fuera del mercado laboral formal. En este caso, trata de generar una herramienta para
bueno, para favorecer la situación de las personas, en general son trabajadoras mujeres que se hacen cargo de ollas populares o de centros donde también se brindan otro tipo de servicios como atención primaria de salud, apoyo escolar. En los comedores están las doñas que cocinan y los pibes y las pibas por ahí o del mismo barrio o que van de las universidades o de las secundarias a dar apoyo escolar y hacer actividades recreativas, ¿no? Son centros comunitarios de por sí, porque mientras las doñas cocinan, el piberío hay que entretenerlo, ¿no? Y es también una tarea difícil, no puedes cocinar y entretener a los niños. Seguro, esto lo presentó ayer, bueno, en el edificio anexo de esta Cámara de Diputados, en conjunto con un informe que se denomina Cuidar es Trabajo, que es una suerte de relevamiento de todos estos espacios de cuidado comunitario en los barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires. Son alrededor de 523 espacios los que fueron relevados, seguramente son más, pero este es un trabajo preliminar. Más de 4.000 los barrios populares, en cada barrio mínimo. Esto es el AMBA. Es un trabajo preliminar y justamente la idea es que esto se pueda institucionalizar y que sea una política pública por parte del Estado. Básicamente, bueno, el objetivo es reconocer el valor social y económico que tiene este trabajo de cuidado comunitario y, bueno, la principal novedad que introduce esta iniciativa es el establecimiento de un ingreso monetario mensual que es de alcance nacional, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y además se agrega el equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles en concepto de goce de vacaciones. Bien. O sea que sería un salario más vacaciones pagas. Vacaciones pagas, sí, que sería como unas dobles vacaciones o doble salario mínimo vital y móvil. Para ese momento. Claro, bueno, hay una serie de requisitos, tienen que ser personas desocupadas o personas que estén por fuera del mercado laboral, pueden ser monotributistas, pero en las categorías más bajas. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas placas, pero vamos a algo que siempre desvela la preocupación de nuestra compañera Débora, que es el financiamiento, y está estipulado en la redacción de este proyecto que estas prestaciones sean cubiertas por el presupuesto nacional, que sean asignaciones específicas en el presupuesto nacional. Débora se preocupa por eso porque escucha una y mil veces la pregunta, ¿y esto cómo se financia? ¿Cómo se paga? ¿Dónde sale la plata? Déficit fiscal, inflación. Tiene todo en la cabeza de lo que responden desde algunos sectores de la oposición, que es lo primero que preguntan antes de saber cuánto es incluso la inversión, ¿no? Bueno, no sé si es la respuesta que vos esperabas, Débora, pero sí, surge del presupuesto nacional. Esto obviamente es inversión pública, algunos dirán que es gasto social que incrementa el rojo fiscal en las cuentas del Estado, pero es una iniciativa por lo menos que busca pero tratar no va a ser ni el 4,5 del PBI que tienen los regímenes especiales. Nada va a superar eso, estoy segura. Pero de hecho, recordemos que cuando se batió la creación de universidades desde Juntos por el Cambio, uno de los argumentos que daban, más allá de los lugares en donde se querían crear las universidades, es que eso aumentaba el gasto, que ahí hay una discusión si hablamos de gasto o de inversión social, ¿no? Son como dos ideas muy distintas, aunque después en la práctica sea lo mismo, pensarlo como gasto, como inversión social, bueno, son cosas diferentes. Sí, el mismo argumento también se acuñó cuando fue la discusión de las moratorias, donde la mayoría de Juntos por el Cambio terminó votando en contra. Son dialécticas que terminan reproduciéndose una y otra vez en la Cámara de Diputados cuando hay proyectos que obviamente requieren una intervención del Estado con inversión pública. Bueno, acá respondiendo al interrogante anterior sobre cuáles son los requisitos para poder ser beneficiario o beneficiaria, sobre todo beneficiarias porque la gran mayoría de estas personas que se hacen cargo de ollas populares, de comederos y demás son mujeres. Bueno, tienen que ser personas que no tengan empleo registrado en relación de dependencia o que no sean monotributistas en categorías B o superior, o sea que pueden ser monotributistas pero solamente en las categorías más bajas o monotributo social y demás, que no cobren prestación por desempleo y finalmente que no perciban jubilaciones, pensiones o retiros, sean contributivos o no. Esto principalmente para las personas más jóvenes, ¿no? Porque las mujeres que ya tienen 60, que muchas son las que tienen los comedores, pueden acceder a la moratoria como amas de casa.
Sí. Bueno, pero muchos se preguntarán qué es el trabajo de cuidado comunitario, porque bueno, lo presentamos un poco como título, pero vale la pena un poco desarrollar el concepto. Y en el propio proyecto, en uno de los artículos, está explicitado y tiene que ver con aquellas tareas y prácticas realizadas de manera permanente y no esporádicas para personas y o instituciones insertas en sus comunidades, destinadas al cuidado de la vida, que apuntan a garantizar colectivamente la subsistencia, el bienestar y el desarrollo de las mismas e implican procesos de transformación comunes. Bueno, a ver, en la siguiente placa también se empiezan a enumerar un poco cuáles son otras de las novedades, ¿no?, que introduce este proyecto, como la creación del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario, que va a pasar a funcionar bajo la ala o la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta institución tendrá como objetivo el estudio cuantitativo y cualitativo de la situación de los espacios de cuidado. Es interesante la fecha, entre 1983 y 2023, o sea, los 40 años de la democracia. Ese es el recorte un poco temporal que se establece para poder hacer este relevamiento y después poder diseñar políticas públicas que sean acordes a dar una respuesta a esas situaciones. Claro, como la erupción, no solamente la recuperación democrática, sino también más del concepto de movimiento social, ¿no? Que empieza a hablarse ahí ya del tejido, la reconstrucción del tejido comunitario a partir de la recuperación democrática. Sí, eso viene quizás más hacia mediados de los 90, cuando empiezan a organizarse los primeros movimientos piqueteros y después... Sí, el primero es el 1990, así que... Claro, bueno. Pero antes estaba toda la movida también educativa y de salud que requirió de la presencia y los muchos barrios que se empezaron a acrecentar su población también en esa primera década de los 80, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, también esto va a servir como insumo para la elaboración de políticas públicas tendientes al reconocimiento integral del trabajo de cuidado y su organización de tipo comunitaria. Si te parece, Sebas, tenemos un fragmento de la entrevista que tuvimos con la diputada Natalia Souto en el marco de la presentación de este proyecto en el día de ayer, junto con nuestros colegas de la primera mañana, a instancia de la presentación y participación de este proyecto. Bueno, el proyecto apunta primero a visibilizar las tareas del trabajo de cuidado comunitario que en general realizan mujeres y diversidades a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero que no tienen un reconocimiento ni social ni económico. Estas tareas son, por ejemplo, la del cuidado de adultos mayores, de niños, los comedores y los merenderos, lugares, centros comunitarios donde se realizan consejerías de género, acompañamiento a víctimas de violencia de género, acompañamiento a personas que tienen alguna situación de consumo problemático y un montón de tareas más que se realizan invisibilizadas y que si habría que pagarlas generan riquezas, digamos. Hoy en nuestro país ese trabajo no reconocido que realizan en general estas compañeras en las comunidades representa alrededor de un 16% del PBI. Entonces nosotros le decimos que se está realizando una injusticia, que necesitamos visibilizarlo, reconocerlo, porque bueno, esto tiene que ver si no con la feminización de la pobreza y con generar más desigualdad. En este marco, el proyecto lo que propone es crear primero un relevamiento de todos estos centros y las personas que trabajan en estos centros comunitarios, un observatorio para poder diseñar políticas públicas al respecto, después también un programa de infraestructura, porque la mayoría de estos centros comunitarios se realizan en casas de personas, digamos. Entonces, bueno, también hay que acondicionarlos como corresponde y por último, un reconocimiento económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Por eso lo que planteamos es que tiene que haber un reconocimiento, pero además por esta tarea, por amor al pueblo, a su prójimo, a la comunidad y sobre todo porque sienten, si después pueden ver la actividad, seguramente lo van a contar ellas, que te dicen, bueno, yo tengo el comedor y si yo cierro yo sé que tal vecino, tal pibe se va a quedar sin comer y bueno, y a veces ponen hasta de su propio bolsillo para mantener los comedores y los merenderos. Entonces nosotros lo que creemos es que es una tarea que debería realizar el Estado, digamos, o resolviendo las cuestiones laborales o asistiendo, y si no es así, lo realizan otras personas que si le tendríamos que pagar, tendríamos que gastar dinero. Bueno, ¿por qué a ellas no se les reconoce ese trabajo que vienen haciendo? Que cuidar es trabajo, ese es el planteo del proyecto, que hay que reconocerlo porque es un trabajo que están haciendo. Sí, sobre todo porque en la Argentina tampoco hay centros infantiles, ¿no? Por ejemplo, para que las madres y los padres que tienen jornadas laborales de 12 horas o que tienen 2 jornadas laborales de 8 horas, sumando más de 16 horas de trabajo, bueno, justamente
tienen esta situación de dónde dejar a los pibes, ¿no? Que es parte de lo que pasa en los barrios, porque tampoco puedes pagar una niñera muchas veces. Sí, de hecho, siempre cuando hablamos de la brecha de género, las desigualdades y demás, algo que termina complicando a las mujeres a la hora de conseguir trabajo es que muchas veces son las que se hacen cargo de los hijos. Exacto. Y este es todo un tema, ¿dónde dejar a los hijos para ir a trabajar? Pasa con las infancias, pasa con las personas también con discapacidad y con las ancianidades, También. que en la comunidad, en los barrios, no todo el mundo está dentro de su casa todo el tiempo, ¿no? También necesitan actividades y estos son centros donde recepcionan también, aparte de la sociedad y las comunidades. Es uno de los trabajos más amorosos hecho, que hay. La gran mayoría de estas trabajadoras que están a cargo de los centros comunitarios también se hacen cargo de las tareas de cuidado en sus propios hogares, lo cual, duplica, digamos, el problema, multiplica el problema. Y habla también de este proceso de feminización de la pobreza, que es un fenómeno que también se pone sobre la mesa en la discusión del proyecto que en algún momento se denominó Cuidar en Igualdad, que tiene que ver con, con una reforma integral del sistema de cuidados, que va por otro lado, tiene que ver con la ampliación de las licencias. Pero un poco también esto, tenía una dimensión que tiene que ver con... Es un debate complementario de alguna manera. Sí, porque el proyecto ese, si bien se está tratando y trabajando acotado lo que tiene que ver con las licencias parentales, es como decís, que va mucho más allá y toma en cuenta este tema. Lo que pasa es que fue dejado un poco de lado porque era muy abarcativo. Claro. Pero que es un tema muy importante, sobre todo porque en los sectores populares es donde hay mayores dificultades muchas veces para que las mamás, los papás, pero sobre todo las mujeres, como decimos, puedan dejar a sus niños, niñas en algún lugar donde puedan ser cuidados mientras tienen que ir a trabajar. Claro. Tal vez en determinados sectores medios altos, tienen acceso a poder pagar o una niñera o una guardería, porque también sabemos que hay mucha falta de guarderías, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y entiendo que eso se replica en el resto del país, ¿no? Exactamente. Sí, seguro. Las familias de alto poder adquisitivo, de mediano alto poder adquisitivo, pueden darse el lujo de contratar servicios que, justamente lo decía acá la diputada, generan riqueza, digamos, y bueno, tienen la posibilidad de hacerlo. En cambio, las personas que son de estratos más bajos tienen que hacerse cargo de esas situaciones y eso les quita tiempo para poder insertarse, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Bueno, además de, en la siguiente placa, esto ya lo habíamos dicho, lo del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario, que entre sus tareas tiene la administración de un registro nacional de los centros de cuidado comunitario, como decíamos, dentro de la órbita del observatorio, que va a tener como responsabilidad el relevamiento de los centros de cuidado comunitario, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, dónde están ubicados, la cantidad de personas que prestan estos servicios, el tipo de servicios que brindan, la cantidad de personas que asisten a estos centros comunitarios y las capacitaciones y trayectorias pedagógicas que acreditan estos saberes de trabajo comunitario. Así que, bueno, es una herramienta interesante. Hay que decir también que no es obligatorio para estos centros de cuidado comunitario ingresar o insertarse dentro de este registro, pero obviamente sería una pena que no se anoten porque perderían una serie de beneficios, como por ejemplo que estas trabajadoras o trabajadores puedan recibir esta contraprestación por las tareas que realizan, ¿no? Igual, Seba, también hay que decir que la mayoría de los comedores, la gran mayoría, diría el 99%, son financiados de alguna manera por los estados nacionales o provinciales a través del Ministerio de Desarrollo Social, porque los alimentos que reciben, sobre todo los alimentos secos, en una proporción son políticas públicas, ¿no? Negociaciones o con los municipios, con la provincia, incluso con la nación, pero ahí ya hay un trabajo extendido a través también del RENAVAP, del Registro de Barrios Populares. Hay una caracterización de la situación de los barrios, así que es como complementario esto en definitiva, porque ya se sabe a quién se le está dando los alimentos, porque justamente hace más de 30, 40 años que se vienen teniendo políticas sociales donde los movimientos y las propias organizaciones territoriales tocan la puerta de desarrollo social para pedirles que les tiren una mano o con la leche para... Claro, pero depende en todo caso de una cuestión más discrecional, de que el Ministerio de Desarrollo Social tenga la voluntad de ayudar a tal o cual caso. Esta es una política que sistematiza y que lo automatiza de alguna forma. Sí, en la medida en que estés dentro de este registro nacional de espacios de cuidado comunitario, ya accedes a una serie de beneficios,
como por ejemplo esta prestación que es complementaria incluso al potenciar, al programa social potenciar trabajo, que es el salario social complementario, ¿no? Bueno, y además, lo decía la diputada en el recorte que vimos recién en pantalla, hay, esto lo vamos a ver en la siguiente placa, a ver si lo tenemos. Bueno, no es acá, pero no importa, yo lo puedo comentar. Dale. Hay un programa de infraestructura donde el Estado se hace cargo para todos aquellos espacios de cuidado comunitario que estén dentro del registro para dotar de recursos educativos, por ejemplo, alimentos, también utensilios de cocina, infraestructura, mobiliario, bueno, todo lo que necesite. Con lo cual es una herramienta interesante esta que introduce y que propone la diputada Natalia Souto, porque sistematiza una problemática y ya no depende del favor discrecional de un ministerio. El ingreso al Registro Nacional de Centros de Cuidado Comunitario, como decíamos, es voluntario e implicará el acceso a programas estatales de fortalecimiento de las acciones que realizan, capacitación permanente en materia de cuidados integrales y cuidados específicos y reconocimiento del trabajo que realizan. En la siguiente placa creo que está lo que había comentado recién. ¿De infraestructura? Claro, ahí va. No, esto es otra cosa. Bueno, sí, que se constituye en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social una mesa interministerial y federal que se encarga del abordaje del cuidado de organización comunitaria con la finalidad de diseñar una estrategia para ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional. Se crea el Plan Nacional, esto sí es lo que estábamos recién mencionando, el Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Infraestructura e Insumos para los Espacios de Cuidado Comunitario, con la promoción y realización de obras de construcción o refacción de espacios comunitarios de cuidado y dotación de recursos educativos, insumos de atención primaria de la salud, artículos de limpieza, utensilios de cocina, juegos didácticos, mobiliario, entre otros recursos. Bien. Bien, o sea que no solamente recursos para pagar el trabajo, sino también para poner en condiciones los lugares de trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, como decíamos al principio, en la introducción a este tema del proyecto de protección del trabajo de cuidado comunitario, fue presentado por la diputada Natalia Souto en conjunto con una serie de organizaciones sociales, políticas. Estaba, si no me equivoco, el diputado Juan Marino, también del Frente de Todos, y se presentó en conjunto con un informe denominado Cuidar es Trabajo, en el cual dejó una serie de datos estadísticos. Hay alrededor de 4.800 trabajadores en esos 523 espacios de cuidado que fueron detectados, a los cuales asisten alrededor de 26.600 vecinos y vecinas de manera diaria. Además, el 81% de los espacios de cuidado comunitario se identifican como ollas populares o centros de asistencia alimentaria. Por supuesto, como decíamos antes, no se agota allí las funciones de estos centros. También se identifican como ollas porque primero surgieron como ollas, ¿no? Claro. La olla es como la primera base de la organización de una toma de un terreno donde se van instalando los vecinos y vecinas, y para parar la situación y para apalear un poco el frío y la angustia de estar ahí a la intemperie tratando de tener un pedacito de tierra, se organizan las ollas populares que después van a ser los centros comunitarios, ¿no? Sí, lo que pasa es que una vez que tenés esa población que obviamente necesita la asistencia alimentaria, se empiezan a detectar otras necesidades. Exacto. Por ejemplo, chicos que necesitan un refuerzo de apoyo escolar, vacunas o asistencia en violencia de género para mujeres que sufren esos flagelos, o situaciones vinculadas a la salud, o no sé, asesoría jurídica, y otras ramas de cuidados. Perfecto. A ver, en la siguiente placa tenemos también, según este trabajo que presentó Souto, la mayoría de estos espacios se sostienen en las propias casas de trabajadoras y no reciben asistencia del Estado, o sea, que no tienen sueldo ni derechos laborales estas trabajadoras, que en su gran mayoría tienen otro empleo por fuera de este trabajo comunitario que realizan. El 78% de estos trabajadores y trabajadoras son mujeres que en general no tienen jubilación ni obra social,
y un 80% sí cobra el potenciar trabajo, que es el salario social complementario. Que lo hacen también para poder darle unos pesos a las señoras que hacen estas tareas, ¿no? Porque en definitiva lo que pasa es que hacen un trabajo de cuidado muy profundo, muy fuerte, pero la manera que las organizaciones han logrado reconocer algo que hoy no está reconocido es a través de canalizarlo del potenciar trabajo. Claro. Pero también decir que Sí, si es tuviera ese insuficiente. salario ya sería distinta la caracterización también sobre la valorización de su trabajo, ¿no? Que no es parte de una cooperativa, que no hay que hacer toda esa estrategia, sino reconocer lo que se hace. Seguro. Sí, bueno, decíamos recién que la mitad de estas trabajadoras tienen un segundo empleo y el 82% se encargan, además de las tareas domésticas de cuidado, en sus propios hogares. Hablamos, bueno, de estas tareas que tienen que ver con cuidar a chicos, a ancianos, hacer las compras, encargarse de la limpieza, cocinar y demás. Estos son las tareas de cuidado. Las mujeres pasan, bueno, este es un informe del INDEC que dice que las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajos de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio apenas 2 horas diarias, y esto habla claramente de la feminización de las tareas de cuidado y la feminización de la pobreza. Sí, y la poca autocrítica que hacen los varones también, digamos todo, porque podría cambiar y no cambia eso, ¿no? Porque ya teniendo estos datos del 2014, estando en el 2023, bueno, no es que se modificó radicalmente. Y además lo que pasa con la encuesta de uso del tiempo es que en todos los sectores sociales pasa lo mismo. No importa el nivel educativo que tengas, siempre termina sucediendo, y cuando se hace la caracterización de la actividad que ha hecho las mujeres y los varones, las mujeres han tenido más de el doble de tiempo, de horas, en tareas de cuidado que los varones. Así que sí, es un problema grave. Y hablar de la carga mental. Exacto. Porque hay veces que se distribuyen las tareas de cuidado, pero la carga mental sigue estando en las mujeres. ¿Qué sería la carga mental? Por ejemplo, ponerte a pensar en que hay que pedir turno para un pediatra, en que hay que comprar un regalo para un cumpleaños al que va a ir tu hijo o hija, en que hay que comprar algunos útiles, en que hay que lavar el delantal, que si no se lava. Todo eso. Todo eso. Y no. Como que la culpa se carga más en la mujer que en el hombre, ¿no? Sí, o que la responsabilidad del organigrama es todo de las mujeres y los varones se ocupan de ir y llevar, traer y llevar. Ay, no, yo voy y compro el coso. Pero ¿quién se acuerda que había quien se acuerda? Pero no son los ideólogos de toda esa organización la doméstica. logística. Recordarse que hay una reunión de madres, padres, familias o como les quieran llamar, y después otra cosa es quién va. Pero la que en general suele tener que acordarse de eso es la mujer. Sobre las mujeres, exactamente. Así que no solamente es el trabajo concreto, por eso en la encuesta del uso del tiempo lo que se hace es pedirle a la persona, a cada una de las encuestadas y encuestados, que describan lo que hicieron desde la mañana hasta la noche. Entonces, en ese análisis, por eso se hace cada tanto tiempo, no es permanente, se hace cada 5 años aproximadamente, se hace a nivel mundial, porque eso permite entrecruzar la información y dar cuenta de todas las tareas que se hacen sin que uno lo tenga que racionalizar. Por eso se sacan estas cantidades de tiempo tan exactas respecto a los promedios de horas que se utilizan para los cuidados. Es algo que viene organizándose hace muchos años en la Organización Internacional del Trabajo, pero en 2014 por primera vez se hace en Argentina de manera nacional, y también con la estructura del INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, y se repitió en el año 2019. Así que es importante también tener en cuenta que no cambió nada, lamentablemente. Bueno, nos vamos con el móvil entonces para visitar a nuestra compañera Lourdes López, que nos espera en el recinto de la Cámara de Diputados. Amanda, Gaby, Débora, bueno, saludarlas y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, estamos aquí en el recinto de la Cámara de Diputados porque acaba de finalizar lo que es una actividad educativa muy importante que ya se viene dando hace varios años, que es la Liga de Debate, donde diferentes autoridades de la Cámara también estuvieron presentes, diferentes diputados también y diputadas, contando también un poco la experiencia y la importancia de tener un pensamiento crítico, una voz, ¿no? Y a partir de esto también ser parte del debate parlamentario con la construcción de las leyes, pero por supuesto con temáticas como el ambiente, como la política, como la educación, como la salud, sobre todo el tema ambiental, que es uno de los puntos que resaltaron los ganadores de cada uno de los equipos, porque sabemos que
va por instancias donde se va debatiendo y además al final llega el ganador, los grupos ganadores de todas las instancias. Con eso también genera un poco el incentivo a estudiar, a capacitarse, a tener una especie también de oratoria en la temática y conocer de diversos temas. Por eso es que desde la Cámara de Diputados de la Nación y de diferentes escuelas, porque sabemos que son los alumnos de secundaria de escuelas de la provincia de Buenos Aires que viajaron largas distancias también para ser parte de esta etapa de debate, es que hoy se juntaron, hoy se reunieron y por supuesto pusieron en la mesa diferentes puntos y diferentes perspectivas de no solamente temáticas ambientales, sino también parlamentarias, políticas y, como le decía, educación e inclusive de la sociedad misma, ¿no? Sí, yo estuve un ratito ahí, ¿sabes? Me los crucé. ¿Vos también, Gaby? No, lo que quería preguntarle a Lourdes, ¿qué tal, Lourdes? Son ¿Cómo estás, chicos Gaby? y chicas de escuelas secundarias solamente, y la otra cosa, si son de escuelas públicas y privadas o solo de unas u otras. Son de escuelas públicas de toda la provincia de Buenos Aires, de diferentes puntos, y son de los últimos años, en este caso cuarto, quinto y sexto año, de las secundarias de toda la provincia de Buenos Aires, que vienen a participar, que algunos inclusive no conocían la ciudad de Buenos Aires, no conocían el Congreso, y a partir de esa actividad y de esta invitación, que ha sido extensiva para todas las escuelas de Buenos Aires, es que hoy están presentes y pudieron visitar y conocer y por supuesto, ser parte del Parlamento, pero también sentarse en las bancas donde habitualmente están los legisladores y las legisladoras. Sí, yo tuve oportunidad antes de llegar acá al anexo de la Cámara, donde está nuestro canal, pasé por el Palacio de la Cámara de Diputados y ahí del Congreso, y ahí me metí un ratito en la sala. Por primera vez estuve medio en el recinto, ¿no? Porque nosotros nos toca desde arriba. Muy hermoso el momento que cantaron el himno nacional, estaban todos parados los jóvenes y las jóvenes, algunos se sostenían, ponían su mano en el pecho, muy conmovidos por el rol que les tocaba. Interesantísimo a vos, seguro, Lourdes, te va a interesar mucho lo que fue el debate, porque tuvieron que resolver la discusión sobre el fracking, la extracción de hidrocarburos, y fue interesantísimo los argumentos que tuvieron que dar a favor y en contra. Sí, pensando también en esto de que no solo había estudiantes de la provincia de Buenos Aires, había algunos invitados también, no me quiero olvidar de esto, de España, de Francia, de México, que estuvieron sentados también aquí en las bancas de adelante del recinto. Moderando. Llevando un mensaje también desde otras partes, moderando y llevando mensajes de otras partes del mundo, ¿no? Por eso también sea la importancia del debate, por ejemplo, del fracking, que es algo que está en tela de juicio, que está que realmente repercute y donde las diferentes organizaciones ambientales están totalmente en contra por el daño que le hace también a la tierra y por la mala utilización del recurso en sí, sino que, por supuesto, en otros temas, a nivel educativo también se estuvieron repartiendo algunos libros de Ley Micaela, de educación sexual integral, que sabemos de qué manera también esto repercute en la educación de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Gracias, Lourdes, por este ratito aquí en la tercera edición. Buen fin de semana. Un placer, igualmente para ustedes. Muy divertido, muy hermoso todo el proceso. Me las crucé ahí algunas diputadas que estaban haciendo el apoyo. Tuvieron que discutir dos equipos que eran los últimos que habían ganado, porque tuvieron distintas instancias en sus colegios, asesorados también por un equipo que produce y desarrolla esta liga de debates que tiene en su segundo año. Esta es la segunda vez que se hace, porque hay un programa que se llama Cambio de Roles, donde vienen los chicos de primaria. Estos son tercero, cuarto y quinto año de secundario, tuvieron que ganarse el lugar para venir. Es el resultado de una compulsa a nivel provincial, y los que llegaron al recinto, 257, que estaban todas las bancas ocupadas, ellos son el resultado, sus equipos, de haber ganado una serie de instancias anteriores. ¿Y quién ganó? ¿El que estaba a favor del fracking o en contra? No sé, yo me vine. Pero no sabés qué interesante, porque había unas chicas de Cava y un grupo mixto de chicas y chicos de Mar del Plata, que fueron los que ganaron, digamos, porque tenían que hacer unos trabajos que eran evaluados por
intelectuales, por docentes universitarios, un alto nivel de Claro. argumentación tenían que llevar y ahora lo tenían que exponer. Y decidieron poniéndose de acuerdo, discutir sobre el fracking. Y unos tenían que poner la posición a favor y otros en contra. O sea, que eran roles que asumían, no es que Qué lindo. necesariamente pensaban eso. Claro. Tenían que asumir el rol, exactamente. Claro. No y tenían que argumentar representar a favor Claro. o en contra de Del esa tema. ley, del Según lo tema. que te toque. más En una allá de su época pensamiento existían una propio, serie de- ¿no? Sí, muy En una interesante. época había una serie de simulaciones sobre el debate en la ONU, ¿no? Sí, También. sí, también se hacían tenés acá. razón. Sí. ¿Dónde se hacía? Acá en el recinto mismo. también, en Sí. una época se hacían, que son programas, esos son más programas internacionales que promueve la propia Organización de Naciones Unidas para los parlamentos con los jóvenes de las escuelas. Amanda. Esta es del Congreso. ¿Y hay ciertos reglamentos de, por ejemplo, que no se puede recurrir a descalificaciones y demás, como a veces pasa aquí en la Cámara de Chicana, Diputados? no vale chicanear. No tan así porque estaban un poco nerviosos y nerviosas les adolescentes, pero sí tienen un orden, tienen unos minutos para ponerse de acuerdo cuando se define el tema y hablar con sus coach, que son son docentes algunos, incluso quienes llevan esta tarea a las escuelas para poder ayudarles a armar la argumentación y después tienen un momento de exposición y un momento de cierre, cumpliendo pautas de tiempo, que fue difícil, las respetaron súper bien, pero se los veía ahí como diciendo, ay, ya se me va el tiempo, los ponchaban en la pantalla gigante, Uy, qué lindo. recibían nervios. aplausos. Claro. Hermoso. Claro, Muy para los hermoso. diputados ya están más cancheros, pero para ellos... Un nivel de argumentación que te digo mucho mejor Que mucho lo que escuchamos muchos acá. otros diputados No. ya. Qué ejercicio cívico, ¿no? Hermoso. Sí. Para poder aprender y tener pensamiento crítico, llevar ideas y argumentos al debate público, porque quién te dice que, bueno, en el futuro algunos o algunas de ellas pueden llegar a ser representantes del pueblo. Tienen que tener 23, Sí. le faltan un poquito, pero con los Bueno, en 23 un pueden futuro. llegar, no es tan Sí, ojalá lejano. esta experiencia la hubiéramos tenido nosotros cuando Sí. éramos más jóvenes, ¿no? Sí, yo Es cuando un me ejercicio- tocó esta edad, estaban cerrando escuelas, privatizándolo todo, no te dejaban entrar al Congreso, eran tiempos donde la democracia estaba en una situación bastante Oscuro, complicada. todo Había oscuro. intentos de golpes de Estado de Claro. nuevo, ¿no? En Semana Pero- Santa. Y está bueno esto de tener que defender algo que no Exacto. necesariamente compartís. Cuando estás en un partido, tenés que ser acatar, vamos a votar a favor de esto y lo tenés que defender por más que no te guste. Eso fue lo tampoco es interesante. Eran fácil. dos temas, se terminó eligiendo el del fracking, pero el otro tema que era muy, muy piola también tenía que ver con que sí había que calificar numéricamente la evaluación de los conocimientos de los estudiantes en la secundaria. Ay, me gusta ese Me encanta, tema. pero bueno, eligieron el fracking, era como Muy más técnico. polémico. Muy técnico el fracking. Sí, ¿no? Y es menos Increíble. botón también, ¿no? Eso de estar evaluando a los demás. Y al final se elegían los propios pibes y pibas que estaban ahí, los pibis votaban en las tabletas de los diputados, se tuvieron que loguear para ver quién tenía mejor capacidad argumentativa, quién había dado mejores posiciones, Guau, qué respondido lindo. mejor. Así que, hermoso. Y antes les dieron toda una clase sobre el recinto, ¿no? Y miraban, todos así flasheándola. Me encanta. Muy hermoso. Con los micrófonos, tocando el botoncito. Sí. Esto Divino. se hace todos los años. Todos los años. Este es el segundo que se hace. Y me encanta que se llame la Liga de Debate, ¿no? Porque es como toda una competencia que concluye con esta instancia. Aparte se da, tenés una capacidad de asombro que después a lo largo de los años uno Hermoso. lo vas naturalizando más, pero justo cuando Sí. te toca la oportunidad de por primera vez poner pie en un recinto tan importante como el de la Cámara de Diputados, es todo una experiencia. Y además llegas no a Formativa. visitar, sino a participar, que es otro rol Sí, también, ¿no? Porque claro. una cosa es ir a ver y decir, uy, ¿cómo será? Y otra cosa es estar ahí, tener que escuchar, tener que después elegir quién se manejó mejor. ¿Qué pensarán cuando ven las sesiones Eso, tal reales aquí en la Cámara de Diputados, Sí, no? hubiera sido lindo poder conversar. Yo los encontré trabajando, así que no los podía Claro. interrumpir. Me miraban cuando hablaba con Matías Ladelfa, que me llevó hasta ahí, que es uno de los directores de prensa de acá de la Cámara, y estábamos conversando de lo lindo que era la situación y nos miraban como diciendo, cállense, viejos. Estamos ustedes. trabajando. Estamos trabajando, no interrumpan. Así que muy hermoso. Bueno, capaz tenemos más rating después de esto, se pueden ver Diputados TV para ver las sesiones. ¿Quién te Sí, dice? bueno, por ahí sí, viste, y los chicos lo ven todo a través de otros dispositivos. Bueno, por YouTube. YouTube, puede ser. TikTok. Twitch, hagamos transmisiones de Twitch. Vamos a repasar la agenda antes de irnos a la pausa, ¿les parece? De lo que va a pasar la semana que viene. Hay actividades ya previstas en la página web de la Cámara de Diputados. Tiene que ver principalmente con estas actividades
para el día martes. La más importante es la sesión que se va a dar a las 12 horas, donde viene el jefe de gabinete, la sesión informativa. Martes 13, día jugado, ¿no? Para los que son más esotéricos en ese sentido. Cabuleros. O cabuleros, es justamente para contrarrestar eso. El 12 va a haber igual una actividad que es la constitución del grupo de amistad entre Argentina y los Emiratos Árabes, que son actividades parlamentarias de diplomacia, pero para que sepan que también se constituye esa comisión de amistad, que no es resolutiva, sino de intercambio de información. Miércoles 14, después de toda la actividad con el jefe de gabinete, algunos diputados se van a tener que quedar aquí en la Cámara porque se va a dar esta comisión, la de Comisión de Comunicaciones e Informática. Así Sí, es, ahí se va a tratar lo que tiene que ver con violencia digital, que venimos ya contando acá, lo que tiene que ver con la ley Olimpia. Después lo va a contar Gaby en detalle. Sí, después vamos a estar charlando de eso, que es un tema del que, bueno, se viene tratando de llevar adelante, se empezó a discutir. Así que veremos también si es un tema que se puede llevar al recinto finalmente cuando haya una sesión. Sí, ya ¿no? tiene el dictamen de la Comisión de Mujer y Diversidad. Así Que es la única que le falta a esta. Claro, Exacto. porque creo que había sido la semana pasada, el titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, había tenido dificultades para reunir a los integrantes de esa comisión y no se pudo reunir al plenario. Quedó pendiente, pero seguramente va a haber dictamen este miércoles en la comisión que preside Pablo Carro y bueno, va a estar en condiciones de llegar al recinto. Después dependerá de las negociaciones y de los acuerdos para que se pueda poner en la agenda de la próxima sesión, que se había hablado de la posibilidad de que hubiera una sesión el miércoles, pero Pegada. claramente Ya ya quedó sí. totalmente desdibujada. Todo el mundo va a estar muy pendiente de las alianzas, me parece que no va a haber. Ese día. Muy Sí. complicado que sea ese día. Y la semana siguiente probablemente también, porque vamos a estar en las vísperas de del vencimiento del plazo para la inscripción de las candidaturas y de las listas. Así que bueno, los diputados y diputadas van a estar No, viendo esos otra días película. Exacto, son Claro, muy se difíciles. paraliza Muy complicado. todo el ambiente político. Sí. Más Mira. temprano va a haber también otra comisión que se va a estar constituyendo, que es importantísima y que no se tiene que cambiar de autoridades en definitiva, que es la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Y media se va a estar definiendo quién va a ocupar. La ocupaba hasta hace poco tiempo, hasta fines del año pasado, Waldo Wolf, esa comisión, pero recordemos que renunció Waldo Wolf para formar parte de la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, así que veremos, le toca a la oposición, a quién le tocará esa Comisión de Libertad de Expresión, muy importante y fundamental en el organigrama de actividad del Congreso. Y después a las 11:30 está la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, proyecto que se va a estar discutiendo nuevamente después de un mes y medio aproximadamente para ver si se encuentra una solución a los créditos UBA Exactamente, es un tema que aparece esporádicamente. esporádicamente, Como un se convoca fantasmita. sesiones especiales para tratarlo, después no se avanza. Es el tema de Cobos, además. El tema de Cobos que viene insistiendo mucho en que se trata, el tema es que no hay consenso generalizado dentro de Juntos por el Cambio, eso también dificulta un poco el asunto, pero bueno, habrá que ver si finalmente este miércoles... Es más este jueves- difícil que la ley de miércoles, alquileres miércoles. este tema. Desde el Sí. oficialismo deslizaron, obviamente, bueno, es una de las partes interesadas, ¿no? Pero deslizaron que habría acuerdo en asesores para impulsar un proyecto de común acuerdo con la oposición. Sí, yo después de que me llegara esa información empecé a preguntar en Juntos por el Cambio y algunos me dijeron, ojo que esto no está cerrado, Claro. estamos negociando y si no se modifican ciertas cuestiones podemos llevar un Claro. dictamen de minoría. Pero de vuelta, no dentro de Juntos por el Cambio, Claro. no comparten todos la misma postura. No, por eso aclaraba que es la campaña del oficialismo, Exacto. hay que ver después sí, cómo y se... campaña del oficialismo y de una parte de Juntos por el Cambio que estaría a grandes rasgos de acuerdo con la oposición, por lo menos en los grandes lineamientos Bueno, pero del si ya tenés al proyecto. oficialismo y una parte de Juntos por el Claro. Cambio, ya Bueno, lo que tenés pasa es que el dictamen de mayoría ya lo tenés. Sí, y pero ahí después- es complicado que eso no te genere una fractura Exacto, que dentro después de- quieran dentro de votar Juntos por el dividido. Cambio y es algo que están evitando, porque de hecho con la ley de alquileres, si recordamos bien, si bien hay dos dictámenes, en Juntos por el Cambio había posturas distintas y dentro del Frente de Todos también había posturas distintas respecto a qué hacer con la ley de alquileres. Terminaron consensuando al interior de los dos espacios políticos para no generar algún tipo de división y que queden ahí Cruzadas expuestas. las Sí, pero divisiones. sí, y también sucedió con la ley de humedales, otro tema en el Exacto. que también había algunos acuerdos entre oficialismo
y oposición de manera cruzada respecto a las distintas propuestas que se discutieron. Entonces, me parece que en Créditos UBA está pasando algo similar. Lo que pasa, a diferencia de estos dos otros proyectos que tomabas como referencia, Gaby, tanto Humedales como Ley de Alquileres, que en UBA todavía no hay ni siquiera un proyecto posible de dictamen, porque es compleja la forma de abordarlo. Se habla de un posible dictamen consensuado, pero de nuevo, por lo menos una parte de Juntos por el Cambio. Eso nos lo vas a contar después de la pausa, vos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese proyecto de UBA. Y Gaby nos cuenta todo lo del proyecto de violencia digital. Después les vamos a contar también sobre el aniversario de la ley de divorcio. Todo esto y mucho más después de la pausa. Ahí venimos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNED, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces tuve que dejarme jugar al fútbol. DTV Entrevistas,
viernes 23 horas. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Segunda hora aquí en la tercera edición de DTV y vamos a conversar un poco de las efemérides de estos días porque se está celebrando en esta fecha la aprobación y la promulgación de la ley de divorcio vincular, una de las leyes importantes de estos 40 años de democracia, una ley que ha venido a garantizarle a las personas la forma de construcción de sus familias reconocidas por el Estado. Hasta el año 1987, hasta el 3 de junio de 1987, en el país no se podían divorciar las personas y desvincularse, no se podía disolver el vínculo matrimonial, pero vamos a empezar por esta placa donde justamente les hacemos un poco el recordatorio de cómo fue el proceso. Vamos a ver también los antecedentes de esta ley porque desde 1888, cuando se hace la primera ley de divorcio, que está de la ley de matrimonio, perdón, que está dentro del Código Civil, hasta el año 1987 en Argentina hubo varios intentos para darle esta flexibilidad a la sociedad argentina, al pueblo argentino, para que pueda organizar su vida familiar un poco como le plazcara, como le quisieran y le placiera, en definitiva. En la Cámara de Diputados se aprobó en el año 86, fue una discusión donde por primera vez se confronta la Iglesia con el Estado en estos 40 años de democracia. Ya había pasado en su momento cuando durante el gobierno de Perón se establece como el régimen educativo vinculado con la separación de la Iglesia de los conceptos educativos, porque en definitiva hasta 1888 en Argentina el único que consolidaba los matrimonios era la Iglesia Católica. Así que este debate que se dio durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue uno de los primeros donde la Iglesia Católica se presentó como una de las instituciones del Estado tratando de impedir la ley de divorcio, que es la 23.515, que salió con una votación de 177 diputados a favor y 35 en contra. En el Senado no hemos encontrado el registro de cuántos fueron los que votaron favorablemente. En ese momento no había, como hoy, registros digitales tan fáciles de acceder o tampoco
tampoco había posibilidad. Muchas de estas votaciones se hacían a mano alzada, no se hacían con el registro de voto por señas, en definitiva, para poder contabilizar cuántos eran los diputados y senadores que votaban. Por eso el registro del Senado tiene la fecha de la aprobación y el 8 de junio es el día en que se promulga esta ley, por eso en esta fecha estamos haciendo este recordatorio. Vamos a la otra placa para ir un poco con los antecedentes. En el año 1985, este juez, el juez Juan Bautista Cejean, denuncia la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2393, que es la ley de matrimonio, justamente que establecía la indisolubilidad del vínculo conyugal. Este juez justamente le había pasado que se quería separar, tenía una hija de otro matrimonio, había hecho la separación de hecho, pero no podía divorciarse. Tomó un caso que le llegó a su juzgado y a partir de la declaración de inconstitucionalidad de este artículo se habilita la definición de la Corte Suprema de avalar esta disolución del vínculo conyugal y a partir de eso da un impulso muy fuerte para que la Cámara de Diputados y el Senado apruebe la ley 23.515. Un poco más de antecedentes de la historia. Fue un debate encarnizado, súper violento, donde se pretendía excomulgar de la Iglesia a todas las personas que se divorciaran, donde se planteaba desde la Iglesia Católica Argentina que hacían movilizaciones multitudinarias en contra de que el Estado regulara los vínculos entre las familias, entre las parejas, y que se trabajaba fuertemente con lo discursivo para estigmatizar a aquellas personas que se divorciaban. Había un proceso, muchos de ustedes por ahí lo recuerdan, que tenía que ver con casarse en otro país. La canción de Suéter, Casémonos vía México, retrataba un poco la situación donde muchas parejas se separaban pero no lograban volver a consolidarse en una nueva relación porque estaba prohibido, no te podías volver a casar en la Argentina hasta el año 1987. Hubo un intento en el 54 que en el gobierno, como les decía, de Perón, antes del derrocamiento del gobierno de Perón, en el segundo gobierno, una de las leyes que aprobaron las mujeres que ingresaron a la Cámara de Diputados de la Nación fue la 14.394, que en su artículo 31 incorpora el divorcio vincular de forma indirecta, una manera de garantizarle a muchas mujeres, por ejemplo, que sus parejas se iban a otra provincia, constituían otras familias y quedaban a la buena de Dios, sin posibilidad de heredar, sin posibilidad de desarrollarse, ni que pudieran tener otro marido que las pudiera mantener. Las mujeres no trabajaban mucho en esa época, no se las contrataba y no estaba muy bien visto que las mujeres sean autónomas económicamente. Hubo mucho que trabajar. Esta ley se derogó con el derrocamiento de Perón, así que hasta el año, como les digo, 87 no pudo aprobarse una ley en el mismo sentido. Hubo un intento, sí, en el 68, ya con el gobierno radical de Arturo Frondizi, que incorpora el divorcio de común acuerdo como una alternativa al divorcio culpable, pero sin disolución tampoco del vínculo conyugal. Entonces vos te ponías de acuerdo con tu pareja, que ya no daba para más la relación, se separaban, lo ponían de acuerdo, pero no se desvinculaban. Lo que sí te permitía era estar en un marco de cierta legalidad para poder constituir otra familia. Si bien no te podías casar, no podían complicártelo en los trámites, ¿no? Por ejemplo, para sacar a los chicos del país en las vacaciones o para la inscripción en la escuela. En ese proceso, bueno, se daba esta alternativa que se presentaba. Hasta, como les digo, el 87, año en que con todos estos antecedentes, con el antecedente también directo del proceso judicial del año 85, se logra la aprobación del divorcio vincular y cambia un poco la historia de la Argentina. Después de muchos años volvería a cambiar ya en el 2010, ahí vamos a la otra placa, porque ahí se amplían los derechos de acceso al matrimonio con la ley de matrimonio igualitario, que como correlato también te permite divorciarte, ¿no? Te puedes casar con una persona del mismo sexo, pero también te puedes divorciar porque se implementa exactamente la misma ley. Queda plasmado todo en el 2014, ese proceso de modificación del Código Civil y Comercial, pero también la unificación de ambos códigos, la actualización, donde justamente quedó unificado y bajo el divorcio vincular se elimina la figura de culpabilidad y los tiempos mínimos. Hasta este año, entre el 87 y el 2014, había que esperar por lo menos 2 años para poder separarse y divorciarse.
tenías que estar 2 años casado obligatoriamente para iniciar los trámites de divorcio y había que tener alguna excusa por la cual separarse. No podías decir, se terminó el amor, me quiero divorciar. Tenía que haber una razón por la cual no te podías mantener el vínculo unido hasta el año 2014, donde de manera express, esto quiere decir solo por la voluntad de una de las partes, en un trámite muy sencillo en el registro civil, puede finiquitarse un vínculo matrimonial y no hay ninguna relación más. Puedes tener relación con la otra pareja, con la otra persona de la pareja por los hijos, pero no hay relación vincular ya entre las personas que conformaron el matrimonio recién desde el 2014 en términos de rapidez y eficacia del divorcio. Muchos que tenemos ya varios años nos recordaremos cómo desde el 87 hasta ahora las personas que querían divorciarse tardaban varios años en el proceso, que los trámites administrativos, que los trámites judiciales, que saliera la sentencia, que esa sentencia quedara firme, que la otra persona no apelara, y era muy engorroso porque iba dificultando mucho también las relaciones entre las personas. Hoy estamos en un universo, por suerte, muy distinto, y todo gracias a esta ley, la 23.515, que permitió darnos a todos nosotros la libertad de constituir las familias como se nos plazcan y el tiempo que nosotros querramos en las condiciones también que acordemos, en definitiva. Así que queríamos hacer este repaso. Me parece que no nos queda ninguna placa más, ¿no? ¿O queda alguna? Nos queda entonces repasar ahora el momento de la votación. Algo de archivo hay todavía en este Congreso de la Nación. Vamos a repasar cuando se aprobó la ley en la Cámara de Diputados en el mes de agosto de 1986 para repasar cómo fue ese momento que finalmente dio media sanción al proyecto de ley de divorcio vincular. Solicito el voto de la honorable Cámara si acepta como ley la sanción total del honorable Senado de la Nación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicar su voto. Afirmativa, queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo. Exactamente 21 horas 1 minuto del día 3 de junio de 1987 y con 160 diputados presentes en el recinto queda convertido en ley el proyecto de matrimonio civil que incorpora el divorcio vincular con la recuperación de la virtud nupcial. Bueno, el momento de la votación, la discusión, un congreso muy diferente, con muy pocas mujeres en ese entonces, ya existía igual, no existía la ley de paridad todavía de género, ni siquiera la de cupo, porque eso fue en la década de los 90, pero sí había algunas pocas mujeres en el Congreso de la Nación. El repaso del 19 de agosto fue la fecha en que se aprobó acá en la Cámara de Diputados, pero en junio se le dio en definitiva la sanción total en el Senado y enseguida se promulgó esta ley muy poco tiempo después para que más de 2 millones de personas, de parejas, se pudieran separar, que ya habían iniciado su proceso propio individualmente, pero no estaba garantizado por la ley. Fue un gran avance que permitió reconfigurar un poco también las relaciones familiares y de ahí en adelante, bueno, aquí nos encontramos ya con otras leyes que reconocen los derechos incluso más allá de las relaciones heteronormativas. También tenemos para repasar y compartir con ustedes un material sobre los 40 años de la democracia y las leyes que han cambiado la vida justamente en estos 40 años de democracia de todos nosotros, así que lo compartimos, parte de la producción audiovisual de aquí, de la Cámara de Diputados. «23.515. Divorcio vincular. 1987». Hasta 1987, las normas que regían las separaciones entre cónyuges estaban fuertemente influenciadas por el derecho canónico y la Iglesia Católica. Permitían el divorcio en ciertos casos, pero impedían volver a contraer matrimonio. Así, los hijos que nacieran de esas nuevas uniones eran considerados extramatrimoniales. Tras décadas de militancia del movimiento de mujeres por tener una ley de divorcio vincular, el 21 de agosto de 1986 se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados. Al año siguiente, el Senado aprobó la ley con reformas que tuvieron finalmente el visto bueno de diputados el 3 de junio de 1987.
Bueno, acá repasando un poco la historia, ¿no? Del Congreso. Era un Congreso distinto, con mucha menos cantidad de mujeres, sin duda, y también con otras fisionomías, gente más de traje, muchos que fumaban, ¿no? Creo que ni había baño de mujeres en ese momento. Seguramente, porque había 2 o 3. Estaba Florentina Gómez Miranda y alguna diputada más del radicalismo, alguna del peronismo. Muy pocas. ¿Eran 257 también en esa época? ¿Sabes qué? Creo que no, que eran un poco menos. Era menos. Creo que eran un poco menos porque eso se modifica también, se intenta modificar el número con el censo, con la recuperación democrática, pero después creo que se termina resolviendo con la reforma constitucional. No se amplía mucho la cantidad, pero sí la proporcionalidad en algunas provincias. Recordemos que también empieza a haber reconocimiento con la recuperación democrática de varias provincias que no habían sido. Y después se sumó, por ejemplo, Tierra del Fuego, por ejemplo, ella sumaste diputados y senadores. 5. Exactamente. Y tal vez, bueno, muchos y muchas de nosotros no lo recordamos, pero fue un debate tremendo al nivel de tal vez debates como lo que fue la legalización del aborto. Exacto. En el sentido de que hoy nos parece que es algo bueno, como divorciarte, cuál sería el problema y que una persona después se pueda volver a casar, y sobre todo esto que recién veíamos en el tape este último, donde uno de los grandes problemas también de no poderse divorciar y después volverse a casar era para los hijos y las hijas de las parejas que después se podían llegar a tener una vez que uno decidía separarse, justamente porque eran pensados como extramatrimoniales. Y el hecho de que sean extramatrimoniales les traía en ese momento muchos problemas, más allá del reconocimiento en términos de la importancia, en términos identitarios y demás. Pero después, a los efectos puntuales de muchas cuestiones, traía ciertas dificultades el hecho de ser considerado un hijo o una hija extramatrimonial. Exacto, y también en esto que decías, Gaby, de la relación en los 40 años de democracia con lo que fue el primer debate de aborto, sobre todo el 2018, donde hubo más virulencia en términos discursivos, o incluso el 2010 del matrimonio, ¿no? Cuando se hablaba de la destrucción de la familia. Bueno, fue similar, se hicieron multitudinarias marchas a Plaza de Mayo, acá al Congreso. Era un desafío muy grande, los querían excomulgar de la Iglesia Católica a los diputados que votaban a favor. Era fuerte el debate porque era 1985, 1987, acababan de meter presos a los genocidas, a los principales jerarcas del terrorismo de Estado, habían empezado a desentrañar el terror de la dictadura y también había movimientos de los militares de resistencia a todos esos procesos de verdad y justicia. A mí me parece que hay una cosa en común y otra que no, que una tiene que ver con que el rol de la Iglesia, donde nuevamente es un debate en el que interviene la Iglesia y de ahí también un poco el paralelismo, la importancia del discurso que sale de la Iglesia en cuanto al tema de la ley de divorcio y en cuanto al tema de la legalización del aborto. Tal vez, obviamente, que el contexto político que vos marcás es muy importante, pero también que cuando pensamos en el 2018, cuando se discutió la ley para legalizar el aborto, los movimientos de mujeres eran mucho más masivos y eran mucho más populares que en los años 80. Pero recordemos también, en términos históricos, que hay una foto muy linda que circula en los 8 de marzo, esas manifestaciones en la puerta del Congreso de la Nación. Antes no estaba enrejado la plaza del Congreso y el monumento, eso se enrejó después del 2000, pero hay una imagen de las mujeres argentinas, de Olga Zubarry, la actriz, por ejemplo, que era una gran feminista, llevando las pancartas en una increíble marcha por el contexto del divorcio, ¿no? De ahí nace, en el año 1984, 1985, la multisectorial de mujeres, que después, años después, en el 86 hacen el primer encuentro nacional de mujeres, en mayo del 86, si coinciden las fechas, cuando se estaba discutiendo acá, ¿no? En el General San Martín fue el primer encuentro nacional de mujeres, así que las manifestaciones también se hacían oír. Pero de ese congreso a hemos aportado muchísimo y por eso es tan importante la participación de las mujeres, porque si desde 1888 se busca
facilitar el acceso, sobre todo a desarmar el vínculo matrimonial, porque, bueno, hasta la recuperación de los últimos años de la democracia, las mujeres trabajaban muy poco, ¿no? No podían mantenerse, tenían contratos de medio tiempo, o somos más pobres, en definitiva. Entonces la que quedaba en banda siempre era la mina, en definitiva. Pero bueno, de ahí venimos, digamos. Sí, genera extrañeza ver esas imágenes donde estaban discutiendo el divorcio cuando lo tenemos en la actualidad tan naturalizado, ¿no? 37 años pasaron. Sí, lo vemos como algo súper arcaico. Mirá, incluso. No, y el del matrimonio igualitario, lo escuchás y decís, no pueden estar diciendo esto, y no fue hace tanto tiempo. Exacto. No. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar de los créditos UBA. Débora, un poquito. Contanos de qué van a hablar el día miércoles. Se reactiva el tema una vez más. A ver, teníamos unas plaquitas para ir contándoles un poco que, como bien contábamos antes con Sebas, parece que habría un principio de acuerdo, por lo menos de un sector de Juntos por el Cambio con el oficialismo, para avanzar en un dictamen conjunto. Hay que ver cómo vienen las negociaciones, hasta el miércoles no los vamos a saber. Bueno, se reúnen las dos comisiones que tienen que tratar el tema, que son la de Presupuesto y Hacienda y las de Finanzas. Los vamos a ver el miércoles a partir de las 11:30. El objetivo es dictaminar un proyecto que busque darle unas respuestas a los tomadores de créditos UBA, que se intenta dictaminar un proyecto de consenso en el que se tomaron en cuenta, aseguran desde el oficialismo y desde también la oposición que viene trabajando con Julio Cobos a la cabeza, se fueron tomando en cuenta las distintas iniciativas presentadas, porque hay cerca de 100.000 personas que estarían hoy, se verían complicadas por el tema de haber tomado un crédito UBA, que sabemos que está toda la inflación, las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pasamos a la siguiente placa. Los principales puntos. Que la cláusula de ajuste, bueno, me voy a quedar ciega acá, por unidad de valor adquisitivo y unidades de vivienda UBI. Acá me lo ponen más cerca. Acá, ahí vamos, destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente, sea mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un índice actualizable por RIPTE. O sea, ya sabemos, es el índice que mide el salario promedio en la Argentina. La idea es que se vaya actualizando con ese índice. Y no con el de inflación, y no ni siquiera con el combinado, porque la inflación te lo levanta mucho porque es más dinámica. Exactamente, por eso el RIPTE lo puedes controlar un poco. Exactamente, y que muchas veces va por detrás de la inflación. A ver. De hecho, lo que se establece en el texto que se estaría trabajando, que repito, me quedó en la placa anterior, era que si en los meses en que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, que es el índice de precio del consumidor, se optaría por el índice más bajo. Igual básicamente. Qué expectativa, ¿no? Que el índice de salario le gane la inflación. Bueno, hay que ser positivo. ¿En qué país? Y bueno, hay que ser ¿En qué positivo. momento de este país? ¿Quién En otras pudiera? épocas pasaba eso, ahora ya no. Y bueno, capaz. Por ahí cuando la ¿quién te inflación dice? era el 23, se podía ganar a la inflación. Sí, depende. Si estabas dentro El de los que RIPTE. se les... exactamente, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente plaquita. No olvidemos, todos estos son temas que se están consensuando. Sí. No quiere decir que esto se va a firmar y... Esto es de lo que están hablando. Exacto. Por acá Después, iría. que el cómputo sea retroactivo al 1 de enero de este año, que la cuota, esto es muy importante, que la cuota abonar que tengas que pagar vos mes a mes de tu crédito no supere nunca el 30% de los ingresos de los deudores. Bien. Para que de alguna manera no te quedes en la lona, podemos decir. Exactamente. Y quienes estén alcanzados por ganancias, esto es otro tema que ya había quedado muy desactualizado, aquellas personas que hayan tomado un crédito UBA y estén alcanzados por ganancias, podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos, mientras que los deudores puedan vender su propiedad y el crédito existente. Por ejemplo, si sos un trabajador de petrolero o de camioneros, que en general son los que pagan ganancias porque tienen mejores salarios, porque tienen trabajos con mejor remuneración, si tienen un crédito UBA, van a tener esta... Pueden ir deduciendo por ese lado. Pueden descontar de ganancias, no está mal. Exactamente, así es. Y pasamos a la siguiente plaquita, que había algunos temas más. Esto es muy importante, se crea un fondo fiduciario, que es lo que vienen ya criticando los bancos, leyendo hoy algunas notas. Claro, los bancos no quieren nada de nada los bancos. Porque ¿qué todo. pasa? Lo que plantea es crear un fondo fiduciario para cubrir los descalces entre el salario y la actualización de los créditos. Este se financiaría con un aporte que deberán hacer los bancos y con un seguro que deberán pagar los nuevos tomadores de este tipo de créditos. O sea que si el crédito va a seguir vigente, no es que va a terminar como política, y va a tener un seguro para que de esa plata de los seguros, que no es la cuota, sino un extra que se paga,
se descuente para el fondo. Exactamente, te cobran una pequeña prima, se crea un fondo y en el caso de que haya un descalce entre los que sea salarios, más alto el nivel del salario. que tengas que pagar más del 30%, por decirte, se apelaría a ese fondo, ¿no? Y en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo se hará cargo de hasta 3 cuotas. Por lo menos tenés un changüí de 3 cuotas. Es difícil el anterior punto, ¿no? Sí. Lo de que los bancos pongan un pequeño monto. Parte, digamos. Lo veo exactamente. Muy difícil. Pensemos que los créditos UBA son, en definitiva, una política por resolución del Banco Central que le da a los créditos, a los bancos, la posibilidad de hacer un crédito que está de alguna manera subsidiada, ¿no? Porque eso es el porcentaje de el interés que te cobran con el UVA, que está atado hoy a la inflación. Se había hecho en ese momento con la promesa de Mauricio Macri de inflación cero, de bajar la inflación a cero, entonces no habría ningún inconveniente, eran créditos baratos. Esta política de rescate de los deudores hipotecarios UVA tiene sus detractores de quienes piensan que, digamos, fueron contratos que fueron firmados libremente por privados y el Estado no tiene que hacerse cargo de las consecuencias, ¿no?, de esos contratos que fueron firmados voluntariamente por las partes. También, digamos, argumentan que un subsidio del Estado sería injusto con los inquilinos que también sufren la inflación de los alquileres y en definitiva tienen propiedades que están valorizadas en dólares y no en pesos. Pero vos tenés la propiedad cuando la terminas de pagar, mientras tanto no la tenés. Sí, pero es cierto que el crédito te aumenta conforme a la inflación y al inquilino, el alquiler también le aumenta igual que la inflación. Y vos decís, bueno, al final del día va a tener una propiedad y el inquilino no. Y la propiedad la tienen, por lo menos la posesión ya la tienen. Por ahí todavía no la escrituraron, pero ya la pueden tener. Exactamente. Sí, no la pueden vender, no la pueden transferir, pero no la pueden capitalizar, digamos. La respuesta que te dan es, el Estado de alguna manera fomentó este tipo de acuerdo entre privados, entonces sí, y además el Estado debe garantizar, o el gobierno, cada etapa de cada gobierno debe garantizar las políticas macroeconómicas para que los contextos no condicionen los propios programas. El tema de fondo siempre, tanto para el inquilino como al tomador de crédito UVA, es la inflación. Exacto, la inflación, que es la puja distributiva. Así que si los bancos se quedan con todo, reparten un poquito. Y un tema que están discutiendo, por lo menos un sector de Juntos por el Cambio, es que el texto que se estaría trabajando, este borrador, prohíbe los desalojos. Y lo que te plantean algunos es, no hay desalojos. Entonces vas a empezar a crear un problema, porque no hay desalojos porque el nivel de pago por ahora es un nivel de pago, digamos... sí, son muy pocos los morosos, no hay morosidad, digamos, exacto, bajo nivel de morosidad. Y no se han producido... Pero ¿cuál sería el problema? Si lo dejabas por escrito, digamos, porque que no pueden haber... Que la gente va a dejar de pagar, piensa que la gente se tira chanta y no va a pagar más. Te incentiva, si querés, a que no pagues, total, no te pueden desalojar. Por eso lo que te dicen es, vas a crear un problema que hoy no existe. Entonces están tratando de negociar, suprimir ese punto. Pero el miércoles lo veremos. Sí, y también para ponerse de acuerdo con este nivel de detalle de lo que podría ser un borrador, hay situaciones donde, sentar a los bancos no me parece que sea tan sencillo para que pongan su parte, por más que lo declares en una ley. Sí. Tenés que tener un nivel de acuerdo ahí para que eso sea efectivo, si no van a terminar pagando solo el fondo con las primas de los nuevos tomadores. Si es que alguien toma un crédito. Y si es que el banco lo da. Que eso está difícil también porque no son créditos muy convenientes en este contexto. Después de esto, de lo que se viene viendo hasta ahora, no sé quién se anima a tomar un crédito. Pero bueno, vamos a ver el miércoles si se avanza o no y si finalmente el texto queda listo para ser llevado al recinto. Es un tema que, como decíamos antes, fue y vino varias veces. Y también hay que recordar que no hay una legislación previa, porque esto no está modificando una ley. Va a tener que hacerse una ley nueva de cero sobre una resolución del Banco Central que habilita este tipo de créditos, que es una política pública en definitiva. Sí, que se impulsó durante el año de Cambiemos, durante el gobierno de Cambiemos hace muy pocos años. En 2017, la elección de medio término del gobierno de Mauricio Macri, parte de la campaña tuvo que ver con el crédito a la vivienda, con estos créditos UBA, ¿no? Así que sí. Igual, obviamente lo que nos esperaba fue después de eso que se disparó la inflación y terminó haciendo esto una bola de nieve para muchos, que resulta impagable o que te condiciona mucho en tu día a día porque destinas un porcentaje muy elevado de tus ingresos a afrontar el crédito. Sí, y además el problema es que el coeficiente de variación salarial creció por debajo de lo que crecieron las cuotas de los créditos UBA y eso implica que
el porcentaje de los ingresos que tenés que destinar al pago de estas cuotas sea cada vez mayor, ¿no? Y te quede menos resto para poder solventar todo el resto de las obligaciones que tenés para poder sostener tu vida cotidiana. Pero de vuelta, lo mismo le pasa al inquilino, por eso es muy entendible que digan, esperen. Sí, además como el nivel de morosidad es bajo, es solamente del 5%, uno dice, bueno, ¿por qué le damos prioridad? Bueno, porque este es un tema por ahí un poquito más fácil de destrabar que la ley de alquileres, que tiene, bueno, muchas más y que con el correr del debate de la ley de alquileres en su momento volvió a quedar en evidencia que la ley tenía sus problemas, tenía sus ventajas, hubo cosas que se terminaron destacando de la ley y que el problema una vez más seguía siendo la inflación. Sí. Sin duda. Vamos a repasar nuevamente un poquito sobre lo que fue la Liga de Debate, porque tenemos algunas notas para compartir con ustedes, con quienes participaron de este espacio educativo que promueve la Cámara de Diputados. Como les contamos, tiene que ver con un proceso de desarrollo que se realizan diferentes dinámicas para poner en juego habilidades y aptitudes de estudiantes de escuelas secundarias, en este caso de la provincia de Buenos Aires, de cuarto, quinto y algunos de sexto años, y también participan de escuelas de técnicas. El programa busca fortalecer el pensamiento crítico y la participación ciudadana a través de una competencia de debates en los cuales los distintos estudiantes, a través de equipos, pueden desarrollar habilidades de oratoria, comunicación y argumentación. Hoy hubo una jornada cuyo objetivo fue despertar en estos jóvenes el interés por el debate y el conocimiento institucional de la democracia de nuestro país. Mientras se va desarrollando esta liga de debates, también busca generar espacios de encuentro, de diálogo entre estudiantes, representantes de diferentes roles, y también para que puedan debatir ideas políticas públicas en torno a diferentes ejes temáticos. El programa está destinado a los últimos 3 años del aprendizaje en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. Es una instancia formativa comprendida por 3 capacitaciones y la implementación de una jornada durante todo el día en la Cámara de Diputados. Para esta segunda edición se estuvieron trabajando los ejes de economía, ambiente y educación. Ahí vemos cómo votan, cómo están con las mismas tablets que los propios diputados de la Nación cuando aprueban una ley, y ahí vemos también cuando acompañan los votos afirmativos, negativos de los diputados. Ahí te digo, mira, ¿cuántos ganaron. grupos hay? ¿Son 2 grupos nada más? Los que llegaron a la final fueron 2, pero eran muchos más grupos. No, por eso, pero los que llegaron a la final son 2 grupos. Sí, le definieron los últimos de los que compitieron acá, digamos, en el recinto, fueron 2 grupos, nada más que los que quedaron de todo ese debate. Me parece que ganaron los de Mar del Plata, por lo que veía en el paño que tenían ahí el diplomita. El diplomita, sí, porque el grupo de Cava era de una escuela católica, eran todas chicas, así que todos esos que están ahí abrazándose me parece que son los de... Ese que tiene el pelito así medio larguito, me parece que es el que había dado la discusión de Mar del Plata. Pero bueno, después lo confirmamos futuro bien. Diputado, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Seguramente que sí. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo muy atenta, esta vez sentada en la zona donde siempre habitualmente vemos a los asesores, al lado de la presidencia del cuerpo de la Cámara de Diputados, y estuvo ahí compartiendo y también estimulando a las juventudes para incentivarlos en el debate político. La verdad que una jornada maravillosa. Estoy muy emocionada de haber podido ver esta gran cantidad de jóvenes de la provincia de Buenos Aires debatir a lo largo de todo el día, verlos en el recinto, identificar nuestras bancas ocupadas por jóvenes en el día de hoy. La verdad es que ha sido algo muy gratificante. Yo creo que los temas que se han brindado respecto del medio ambiente y educación, ambos son importantes, ambos están en la agenda mundial, no solamente de la Argentina, y creo que hay un lugar en educación en donde tenemos que generar mayores transformaciones, poder cambiar incluso hasta ese vínculo, ¿no?, que se ha dado desde la educación respecto de cómo aprendemos en el hoy por hoy y cómo aprendíamos antes. La verdad la pasamos muy lindo. Vieron chicos y chicas de casi 30 distritos de toda la provincia de Buenos Aires, de muy lejos. Nosotros tenemos un grupo que son implementadores, que es el gran equipo que hace esto posible en realidad, que son un grupo de personas que encontramos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que nos ayudan a encontrar a todas estas personas. Nos van a las escuelas, preguntan a los docentes, buscan esas personas que tienen esa chispa o ese interés de participar en política, los capacitan, los preparan, y en general en muchos lugares hacen estos mismos debates, más a nivel distrital, en sus consejos deliberantes, en universidades.
y los ganadores o los que pasan esas instancias son los que participan acá. Y es una oportunidad única, la verdad, me encantó, fue parte de una experiencia increíble que no esperaba vivir en algún momento de mi vida. Y me parece que es parte de esto que mencionaba hoy uno de los organizadores, de darle la voz a las juventudes, de confiar en las juventudes, de saber que las juventudes pueden opinar igual que lo pueden hacer los grandes, abandonar ese adultocentrismo en el cual nos quedamos y seguir, apostando en las juventudes, y creo que esto es un mero ejemplo de eso. La verdad que es una oportunidad increíble y estamos muy felices de haber llegado a la final y nada, de haber venido en sí. Es una experiencia que nos forma como personas, nos encantó. Hermosos testimonios, ¿no? Hermoso. Estábamos viendo ahí a Lucas Sildáñez, uno de los ganadores de la Escuela Arturo Ilía de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, y también Julieta Paloto, la otra estudiante, eran un equipo de 5. Qué vocabulario, qué lenguaje, ¿no? Que tenían ahí, los escuchábamos a dos de los participantes, que son además del equipo ganador, pero... la verdad que es algo para destacar, el trabajo que se hace, que hacen también los adolescentes, porque muchas veces los adolescentes y las adolescentes aparecen en las noticias siempre en general de manera bastante peyorativa, ¿no? La mirada que hay. Sí, que son vagos, que no hacen nada, sí, que están siempre la compu. Que no les interesa nada. Bueno, acá están, debatiendo muy interesante sobre la fracking. inquietud de poder participar de esta instancia democrática, ¿no? Con valores formativos. La verdad que es interesante que se puedan reproducir este tipo de dinámicas acá y promover este tipo de valores de la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, muy, muy interesante. Y el año que viene va a haber otro, así que ya se empiezan a notar los jóvenes y las jóvenes. Para ir a verlo. No podemos nosotros. No, para ir a verlo. Sí. No, También anotarnos pensaba, ya no, ya estamos muchos de grandes estos para eso. votan por primera Más vez del en doble. esta elección. Claro. Sí, muy ¿No? claro. ¿Con qué A partir de criterio los 16. votarán? Sí, igual también pueden ir cambiando a lo largo de la vida de criterio, pero por lo menos saben que lo que van a votar se va a ver representado directamente ahí en esas mismas bancas. Era emocionante porque nosotros sabemos dónde se sientan los diputados, entonces era como interesante ver a los adolescentes, a las juventudes sentadas en las bancas, identificando con algunas amigas dónde están. Sí, No no sé tenían si ellos ellos idea dónde era no sé eso, si ellos tienen tan identificado nosotros dónde se sí. sienta cada una de las bancadas, pero sí, para Y nosotros también es me divertido. encantaron los looks. Estaban todos bastante serios vestidos, pero los pelos así de colores, muchos aritos, mucho corte elegante, así pelito rapado y casquete, así que muy, muy lindo también que eso fuera parte de la estética, porque es una estética más propia de las juventudes y también mucha informalidad, algunos con traje, pero otros así, zapatillas y... Bueno, viste y que ahora remera. vemos diputados Sí, que vienen por sin suerte. trajes, Que sin también, corbata. que también se están haciendo más joviales. Sí, también sobre todo en la campaña. Hay algunos que se hacen más los pendeviejos, ¿no? Pero también hay algunos que son más, se identifican con otras, con menos formalidad. Si repasamos el video del 87 que vimos, Claro, ahí ese. no había nadie con remera de No, línea. claro, Estaba no. prohibido en esta cámara venir Bueno, sin corbata. De hecho, vamos al Senado y si Todavía hoy. a los asesores de los senadores no los dejan pisar si no tienen corbata. Ya los senadores, bueno, se las dejan Mira, pasar. cuando yo empecé a trabajar en esta cámara, en esta honorable cámara, hace más de una década atrás, no te daban ni bola si no tenías traje. Claro. O estabas Claro. bien vestido. Digo, en Pero zapatilla digo, no te tendía nadie. No, y- Acá, hace 10 años Ah, atrás. Y en el Senado, digo, se mantienen esas cosas. Hasta hace poquito era la corbata para los senadores. Ahora, Sí, bueno. pensemos que hasta hace poquito también no dejaban llegar a ningún senador que tuviera menos de 40. Ah. ¿No? Pero bueno, por suerte los tiempos cambian y tenemos estas juventudes que refrescan un poco todo. Tenemos para presentar nuestra próxima entrevista. Estoy en lo cierto. Del otro lado le pregunto a mi productora Analía. Si es así, le damos la bienvenida a nuestro próximo entrevista. Le agradecemos al diputado Gerardo Cipollini por este ratito aquí en Diputados TV, la tercera edición, a última hora ya del día y de la semana, un poco cerrando la actividad. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, gracias por el ratito. Bueno, hola Amanda. Te escucho muy bajo, no sé si es problema mío o de ustedes. Seguramente podemos elevar un poquito el retorno para que nos escuche un poco mejor. A ver si ahí podemos... ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto, súper bien. Lo escuchamos.
qué pena. Me cuesta mucho oír lo que decís. Bueno, vamos a tratar de reconectarlo entonces ahora, diputado. Le pedimos a nuestro equipo de producción que lo reconecte porque a veces no se pueden establecer en las comunicaciones. Pero nosotros lo escuchamos y lo veíamos muy bien. Sí, el diputado Cipollini, que es de la provincia del Chaco, de Sáenz Peña, uno de los principales distritos de esa provincia, y que está siguiendo muy de cerca el debate por las elecciones provinciales, ¿no? Con el candidato del radicalismo, que también es diputado nacional. Sí, Juan Carlos Polini. Polini, sí, exactamente. Se me confunde porque está Cipollini y Polini. Exacto, ¿viste? Este tiene el sí antes. Sí, va a enfrentar una interna, ¿no? Contra Leandro Sdero. Mirá. También, no es que la tiene, pero evidentemente Juan Carlos Polini corre con ventaja, ¿no? Como bueno, es diputado nacional y además tiene el acompañamiento de sectores importantes como el diputado Cipollini, nos contaba en otra entrevista justamente. Él fue durante 3 periodos intendente, 12 años intendente de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad en importancia y en población de la provincia del Chaco, y que estaba acompañando en las recorridas al diputado Polini para darle también un poco de su experiencia, ¿no? Como intendente de una de las ciudades del Chaco. Igual el Chaco vota en julio, me parece, ¿no? En septiembre. En septiembre. En septiembre, sí, creo que el 17. Tienen en septiembre, son del equipo de septiembre después de las pasos nacionales. Tienen más tiempo para resolver algunas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Y algunas definiciones también que se van a ir configurando a partir de agosto, porque Capitanich es uno también de los candidatos que va a buscar seguramente revalidar su posición en la gobernación de la provincia, pero en las definiciones del Frente de Todos a nivel nacional también tiene un peso específico. Se había escuchado al menos al principio de este año, bueno, su condición o su disponibilidad para también formar parte de la contienda electoral, ¿no? Presentó un libro hace poco sobre se lo había su mirada mencionado del gobierno. dentro de la danza de presidenciales del Frente de Todos. Como decís vos, buscó instalarse a partir de la presentación de un libro, pero después se fue diluyendo un poco, fue perdiendo peso. Pero es uno de los gobernadores más activos en la discusión que se está dando entre los mandatarios provinciales peronistas respecto a la estrategia electoral del Frente de Todos y a la necesidad de que los gobernadores estén representados, no solamente en la fórmula presidencial, que ese sería como el objetivo de máxima, por lo menos que el vice o la vice de el candidato o la candidata, que todavía no sabemos quién va a ser, del sector del kirchnerismo y del Frente Renovador, sea coordinado justamente con los gobernadores, y ahí Capitanich tiene un peso muy fuerte. Y además también es uno de los gobernadores que se rumorea fuerte de posible presencia en el debate dentro de la Comisión de Juicio Político respecto al fallo de coparticipación que se va a empezar a analizar en las próximas sesiones de la Comisión de Juicio Político. Así que también va a tener un protagonismo cerca de agosto por fuera de las elecciones provinciales, ¿no? Me parece que tanto Capitanich como otros gobernadores del oficialismo van a tener acá en la Cámara una presencia particular que se va a ir dando en el inicio del debate de coparticipación, que todavía no sabemos cuándo va a ser. Todavía no. Esta semana muy difícil que se reúna la comisión, y cuando se reúna, que seguramente va a ser la próxima semana, en el primer encuentro lo que van a tratar de hacer es definir la línea del tiempo de cómo se llevó adelante ese fallo de la Corte Suprema que terminó beneficiando a la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de eso empezarían a llamar a los primeros testigos. Ayer estuvo visitándonos Rodolfo Tailade y nos anticipó que iba a pedir 4 ampliaciones más de juicio político, así que vamos a conversarlo un rato también seguramente, porque quiere incorporarle varias cosas más que tienen que ver con las denuncias que aparecieron en el contexto de la investigación por obra social. Pero me parece que hemos recuperado el diputado Cipollini. ¿Nos escucha mejor, diputado? ¿Está por ahí? ¿Hola? No. No lo escuchamos al diputado. Ahora no, antes por lo menos lo veíamos escuchado. Sí, en definitiva no lo escuchamos. Pero bueno, estábamos repasando lo de juicio político porque esta semana lo que sí sucedió fue
la presentación de un informe y un pedido de convocatoria al juez Maqueda para que venga aquí a la Cámara y pueda responder varias de estas acusaciones. Sí, no es técnicamente un descargo, esto lo explicó Vanessa Siley, que en todo caso ese derecho de defensa lo va a poder utilizar la persona acusada recién en instancia del Senado, pero tiene la posibilidad voluntaria de comparecer ante la Cámara de Diputados y dar explicaciones sobre todos estos cargos que fueron formulados en este informe preliminar del cual hablaste vos, Amada, donde el Frente de Todos considera que están debidamente y ampliamente fundados estos cargos, estas imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos por parte de Juan Carlos Maqueda en específico, ¿no? Después se va a seguir produciendo pruebas respecto a el resto de los jueces, o sea, esta es una instancia preliminar, no significa que no se pueda seguir produciendo pruebas, ¿no? Exacto, lo que también marcó Siley es que es la primera etapa de juicio político respecto a obra social, que lo caracterizaron como la etapa Maqueda, ¿no? Queda todavía seguir investigando ellos lo hicieron previo un y lo recorte anterior respecto de Ahí parece, los otros jueces. Parece que está el diputado Chipolini. A Parece ver si que nos tenés escucha suerte, y nos ve. Saludalo, a ver si te da suerte. Hola, diputado. Hola. Ahí va. ¿Me escuchan? Esa, sí, ¿cómo anda, ¿Me escuchan? diputado? ¿Cómo está? Lo invocaste, ¿Nos Débora. escucha? ¿Nos está ¿Me escuchando? escuchan o no? Sí, perfecto. Ah, muy bien, me alegro. Nosotros lo Estábamos escuchamos. disfrutando demasiado. ¿Usted nos puede escuchar mejor? Bueno, sí, yo lo escucho. No sé por qué ahora con la novedad que los escucho medio cortados. Cuando hablan pareciera que hay un delay ahí. Puede Pero ser. intentemos Por supuesto. la charla. Estábamos repasando, diputado, que la semana próxima ya está convocada la sesión informativa para la presentación del jefe de gabinete. Y repasábamos también que es una presentación particular, principalmente porque el miércoles cierran las alianzas a nivel nacional y Agustín Rossi es precandidato a presidente por el Frente de Todos. ¿Cree que va a cambiar su presentación en este contexto, con esta caracterización de su candidatura? La verdad que no lo sé. Él debe ir cumpliendo el mandato en función del cargo que ostenta, de concurrir cada 2 meses a la Cámara de Diputados a rendir cuenta de la marcha de la gestión del gobierno y responder las preguntas que el cuerpo le ha formulado. No creo, honestamente, no creo que mezcle una cosa con otra. Me parece que no, el escenario no va a dar para ello. Así que será bienvenido, serán más que bienvenidas las respuestas. Normalmente no puede responder a toda la cantidad de preguntas porque no sé si en esta oportunidad superan las 4.000, pero es un trabajo tremendo responderlas. Pero bueno, esperemos que las respuestas sean acabadas y respondan a lo que en nuestros casos hemos ido pidiendo, ¿no? Información en el caso particular nuestro de la inclusión de la obra de la autovía de la Ruta 16, un pedido que en realidad no es una pregunta, sino que es un pedido para que en alguno de los programas nacionales de saneamiento de aguas negras se incluya el de nuestras ciudades, del cual ya hemos hablado algunas veces con ustedes. Es un problema que estamos teniendo dramático, porque la verdad que convivir con las aguas servidas a nivel de superficie genera todo tipo de inconvenientes también, fundamentalmente problemas de salud. Así que pero esperemos que ese acto se desarrolle con normalidad. A nosotros nos toma prácticamente entrando en la recta final de esta campaña para las PASO provinciales, que se van a llevar a cabo el 18 precisamente de este mes. Y en el que si bien, El 18 son las PASO y en septiembre son las generales. Claro, el 18 son las PASO, en septiembre son las generales. ¿Diputado? Y sí, escucho. Sí, ¿qué tal? Yo no, en realidad... Sí, perdón, habla. No, Sebastián Aguilar lo saluda, ¿qué tal? Diputado, de esto último Hola, le quería Sebastián. hablar, de este tema que usted trae a colación, de cómo se viene preparando Juntos por el Cambio de cara a estas PASO que se van a desarrollar la semana siguiente, con la candidatura de el diputado Polini, un colega de usted de bancada. ¿Cuáles son las perspectivas de Juntos por el Cambio de dar el batacazo? Bueno, miren, en realidad la historia de las PASO acá en la provincia del Chaco ha tenido alguna particularidad, ¿no?
El gobernador Capitanich se oponía a que las pasos se efectuaran realmente, no deseaba que se hicieran, y aprovechando, bueno, que Capitanich tiene mayoría en la legislatura, en una sesión en la que se vulneró el reglamento de la Cámara, se modificó la integración de la comisión, no se la había convocado. En realidad había varios inconvenientes de orden legislativo que hacían que esa ley que convalidó posteriormente el gobernador de suspensión de las PASO tuviera una apelación por parte de un par de diputados de nuestro espacio ante el Superior Tribunal de Justicia, reclamando precisamente la ilegalidad de la ley, porque no había sido aprobada conforme la norma. Y insólitamente, miren, porque normalmente hay esa idea en la justicia de que los problemas de la política debe resolverlos la política, el Superior Tribunal falló en que debía darse marcha atrás y que efectivamente debían llevarse a cabo las PASO en la provincia. Y a ese rumbo marchamos para el 18. En nuestro espacio, bien lo han dicho ustedes, en mi caso particular lo acompaño al colega Juan Carlos Polini, que va a competir con el joven Leandro Esdero, ¿no? Formando parte del mismo espacio político y bueno, ¿Ambos del radicalismo? Sí, ambos del radicalismo. ¿No hay otros candidatos de Juntos por el Cambio que no sean radicales? Bueno, en realidad todos en esta participación acreditan ser radicales. Por ahí hay en la lista de Esdero a algunos que habían militado en su momento en el PRO. No conozco su relación con el partido en este momento. Pero no candidato candidato a gobernador, digamos. Eso se disputa en definitiva, claro, pero no entre radicales. Bien, para saber el escenario. El candidato a gobernador Esdero, actual diputado provincial, fue funcionario del gobierno de la intendenta Aida Ayala, cuando Aida Ayala era intendenta de la ciudad de Resistencia. Y Juan Carlos Polini es intendente en uso de licencia de la localidad de Coronel Dugrati, un pueblo del sudoeste chaqueño, y que, bueno, está acompañado de Delfina Beirabé, ex rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, una profesional muy preparada, muy prestigiosa, con un padre muy reconocido en toda la provincia como historiador, como persona. Bueno, esa fórmula va a competir, como decimos, el 18 con la de Leandro Esdero. Y bueno, estamos tratando de llevar el mensaje, el discurso, acompañarlo en la medida de lo posible. En los lugares donde se llevan a cabo las reuniones. El Chaco parece chico, pero cuando uno decide grande, que lo va a recorrer, la provincia hay extensa. casi 70 localidades, ¿no? Y Fortín Belgrano está a 700 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Así nada, que en Fortín Argentina Belgrano es chiquito, salvo Tucumán y Tierra del Fuego, el resto son todos territorios inmensos. Bueno, y acá en mi ciudad también acompaño la propuesta del actual intendente que aspira a su reelección, que como ustedes saben es mi hijo Bruno. Sí, exacto. No debería decirlo yo, que soy el padre, pero está llevando a cabo una gestión de gobierno muy buena, es muy grato recorrer la ciudad, hablar con los vecinos y escuchar las opiniones de la gente, ¿no? Un programa de obra pública significativo, problema de asistencia social importantísimo, deportivo tremendo, la verdad que como nunca, la presencia del Estado municipal organizando el deporte en los barrios, hay una liga infantil de fútbol con más de 110 equipos, lo cual es bueno eso, porque en todos los barrios los papás, sumados a sus niños, organizan sus equipos, participan en los torneos y logramos generar un espacio de sana competencia y en momentos tan difíciles para los niños como es la vida cotidiana, la calle, tenerlos dedicados al deporte es una cosa muy buena. Y después, Diputado, una sí, escucho. ¿Qué tal? Gabriela Vulcana lo saluda. Hola, Gabriela. ¿Qué opinión tiene o qué postura tiene del debate que se está dando al interior de Juntos por el Cambio por la posibilidad de ampliar el espacio? Recientemente ingresó José Luis Espert y
se estaba hablando de la posibilidad de hacer un frente con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Bueno, miren, con respecto a José Luis Esper, yo he hablado muchas veces con él en la Cámara de Diputados y debo reconocer que es una persona con un sentido común destacable. Me encanta hablar con Esper, la verdad que me encanta hablar con Esper porque tengo coincidencias casi absolutas con él en cuanto a lo que dice, lo que piensa. No me parece mal su incorporación, al contrario, creo que es bienvenida. Con respecto a lo otro, sí tengo una visión crítica, realmente no me parece, primero el momento en que se abrió esta jugada de incorporar a Schiaretti. La idea, dicen quienes promovían la idea, era no solo Schiaretti, sino otros actores. Lo único que, bueno, se arrancó con Schiaretti. Lo que yo veo mal en esta cuestión es, primero, que se interviene o el escenario en el que se produce esta decisión, entre comillas, de Lustó y de Morales, afecta a la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es una provincia gobernada, creo que hace más de 25 años, por el peronismo, y la oposición había logrado, que estaba muy fraccionada internamente en la provincia de Córdoba, había logrado en un proceso de largo debate, de mucha conversación, había logrado armar un escenario de unidad que me parecía absolutamente remarcable y con muchas posibilidades de triunfar electoralmente. Esta medida viene a desacomodar todo. Primero, genera una duda tremenda entre los simpatizantes de nuestro espacio que se preguntan, ¿Schiaretti está o no está? Bueno, yo creo que ahora, a la luz de todo esto que hubo alrededor, ese proyecto no avanza. No prospera. Schiaretti, recordemos que Schiaretti tenía conversaciones con Urtubey y tenía conversaciones con Randazzo y con alguien más. Urtubey ha dicho que de ninguna manera él participa de ese proyecto y que él se aparta de eso, con lo cual se rompe esa armadura, ese armado que se estaba haciendo con respecto a Schiaretti. Así que creo que eso no va a tener posibilidades de llevarse adelante. Y bueno, conviniendo en la necesidad de que hay que ampliar y que hay que sumar la mayor cantidad de gente que esté deseosa de acompañar este espacio político que apunta y pretende llegar a la gobernación a través de las elecciones próximas, me parece que si había que hacer algún acuerdo, había que hacerlo a posteriori o por lo menos a posteriori de la elección de Córdoba. Bien. A posteriori de la elección de Córdoba. Y después, bueno, a ver cómo sigue la historia. Y además genera malestar en general en el partido. La Unión Cívica Radical de Córdoba sacó un comentario muy duro, recordando que durante prácticamente todo el gobierno del presidente Fernández, los diputados nacionales de Schiaretti por Córdoba acompañaron siempre todas las decisiones. Algunas pocas ahora al final, en las últimas sesiones, marcaron alguna diferenciación. Así que bueno, esa es mi opinión personal. Veo que hay muchísimos correligionarios que participan de ella. Y bueno, yo por lo que abogo es para que la campaña siga llevándose a cabo en un marco de respeto, ¿no? El confronte de las ideas es lo importante, siempre lo digo. Gracias, diputado, por Así este ratito. Bueno. Se nos hizo un poco corta la entrevista, le agradecemos el tiempo porque nos tenemos que ir cerrando el programa y además se nos hizo difícil la conectividad, pero siempre le agradecemos este rato para actualizar un poco la información parlamentaria. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, saludos a ustedes allí y hasta cualquier momento cuando ustedes dispongan, con el mayor gusto como siempre. Muchas gracias, siempre es un placer hablar con usted, diputado. Hasta la próxima. Bueno, hemos llegado al final, prepárense para salir ahora a pasear un rato hasta el domingo. Porque vos tenés que trabajar, nosotros no trabajamos el domingo. Yo sí trabajo el domingo. ¿Vos también? Sí, voy a tener La que juventud. también. Vos también. Soy la única que no trabaja el domingo. Bien Bueno, por mí, disfruta vos. entonces. Voy a disfrutar mientras ustedes trabajan. Qué Chao, envidia. Seba, Tan que te envidia. sea leve. Chao, nos vemos el lunes. Chao. Adiós. Adiós.